y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Charlando con los expertos, perspectivas y símbolos del poder, con Víctor Ávila, en Confieso que he leído. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, aquí andamos. Perfecto, a ver, ¿qué símbolos del poder nos vas a platicar ahora? ¿Qué perspectivas hay? Ahorita vamos a ir ahí adentrándonos en el tema, pero ¿cómo la ves con la plática que tuvo el secretario de Gobernación con el presidente nacional del PAN? Pues bueno, después de 3 años, este gobierno está platicando con la oposición. No el presidente de manera directa, sino el secretario de Gobernación, que bueno, pues es su segundo de a bordo en términos escalafonarios, pero al mismo tiempo es una de sus personas, de las personas más cercanas. Yo lo veo como muy positivo. Yo ahí tengo dos preguntas. Una, ¿por qué no se había dado el acercamiento? ¿Por negativa del gobierno o negativa de la oposición, en este caso el PAN? Por negativa del gobierno. Esa es una pregunta. La otra es, bueno, la primera es por negativa de quién no se había dado. La segunda es, se me fue, ahorita. Bueno, ahorita te vas a acordar. Sí, mira, yo creo que mira, normalmente pues, es el gobierno el que marca la pauta, es el que marca la agenda, sí, el gobierno en turno. En esta ocasión yo creo que por el gobierno no se había hecho. Ay. Gracias. Muy bien. ¿Qué más, Víctor? Bueno, pues con respecto a lo que platicamos la vez pasada, ya nos vamos adentrando en un tema de los símbolos y perspectivas que tiene el poder en una nación. Ya en programas anteriores, en alguna ocasión, platicamos que los símbolos del poder, cuando se trata de comunidades pequeñas, son símbolos tangibles, ¿no? Son símbolos que se pueden ver en cada una de las personas. Sin embargo, cuando la comunidad crece o cuando es de un lugar a otro, estos símbolos se convierten en representaciones, ¿no? Y estas representaciones son las que van normando la forma de conducirse de una sociedad y lo que va permitiendo cierto desarrollo para que esta florezca. En el caso de México, estos símbolos se deben de ir generando y se les debe ir dando continuidad. Uno de estos símbolos es el hecho de que hayan sentado a la oposición a platicar. Es un símbolo de poder, el no cerrarse, el estar abierto a platicar con la oposición y a generar opciones de cómo ir avanzando. Yo no sé qué tanto le pueda dar al presidente nacional del PAN el llevar una agenda que le convenga al país. En una de las primeras intervenciones que tuve en tu programa, comentábamos que era muy importante que la oposición le tomara la palabra al presidente en esto que él abandera de un verdadero cambio, ¿no? Del cambio verdadero, y a partir de ahí empezar a hacer las propuestas y a cimentar las acciones para un verdadero desarrollo
en el cual indudablemente tiene que estar incluida la oposición, porque la oposición en un país no es el pleito entre unos y otros, simplemente es un sector que tiene cierta representación, ¿no? Quitando el discurso que conocemos de que, bueno, la oposición es toda corrupta, lo cual tiene su razón de ser ese discurso, pero sabemos que nunca se debe generalizar. El mismo presidente sabe que hay gente muy valiosa en cada uno de los partidos, pero que debido a la dinámica que había no se les dejaba que se desarrollaran. Pero aquí lo importante va a ser la agenda que lleve el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, a la vida pública y a la cual le tienen que dar seguimiento. Obviamente, para que haya desarrollo en el país debe de haber orden y, dicho en términos llanos, lo que ya se comentó en el programa pasado, cumplimiento de palabra. El orden es muy necesario, pero tiene que ir acompañado de una visión de hacia dónde vamos, y con esa visión de hacia dónde vamos se hace una serie de acuerdos que se tienen que ir cumpliendo. Y esto nos puede llevar a un plan nacional y a un desarrollo de muchos años. Pero para eso tenemos que ir cuidando todos los flancos posibles. Uno de ellos es las personas a las que se les encargan ciertas comisiones en todos los partidos. En este caso, estamos hablando Ahí parece que se congeló, Víctor. Algún problema ahí tienes con tu transmisión. A ver, parece que se fue. Vamos a esperar que se restablezca, ahí ahí está. Ahí está, ya está mejor. Ajá. A ver, se tienen que cuidar mucho los perfiles de quién hace qué cosa dentro de cada uno de los partidos y dentro de las instituciones de gobierno. Si hay una persona que se dedica al tema internacional, fomentar, instruir, cultivar a ese cuadro para que se dedique a ese tipo de cuestiones. Y así en cada uno de los campos en los que se desarrollan cada una de las personas de la vida pública. Porque muchas veces, con tal de tener un espacio, vamos brincando de un lugar a otro. Nuestro tema es lo jurídico, pero si sale algo territorial, ¿no? Entonces no nos desarrollamos y no terminamos de desarrollar el área en la que nos involucramos de manera adecuada, ¿no? El orden es un símbolo del poder, un símbolo importante del poder que se tiene que ir manejando de manera adecuada en la vida pública, en la actual y en la de siempre, ¿no? Y este orden debe ir acompañado de saber muy bien con cuánta gente es la que cuentas, en dónde cuentas con ellos y cuáles son su forma de expertise, su campo de expertise. Aunado a eso, tener símbolos de llamado, ¿no? Hubo una época en la que se hacía con trompetas, alarmas, ¿no? Hoy sale el líder en un video en YouTube y convoca al Zócalo, ¿no? Pero siempre debe haber esta forma de convocarnos, ¿no?
Y este orden de saber con cuánta gente contamos, para qué contamos con ellos, y el llamado que se tiene que hacer, acompañado del cumplimiento de los acuerdos, que vayan encaminados al bien de la mayoría de las personas que componen un Estado. Eso es lo que va a lograr que vayamos generando desarrollo real desde la superficie del país, desde la base del país, ¿no? Desde los más pobres hasta la base, que es base trabajadora, y todo lo que compone la pirámide social. Ahorita dejamos un poco de un lado el tema del orden y el cumplimiento de los acuerdos para meternos otro símbolo del poder que tiene que ver con las imágenes, las construcciones, la muestra de las naciones que hacen de su poder por medio de la arquitectura, por medio de que se vean ciertos desarrollos. Conocemos países que no son muy desarrollados, pero que tratan de mostrar su desarrollo por medio de su arquitectura. Y en alguna ocasión a México le tocó hacer esto con el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes fue una demostración de querer incursionar en un primer mundo con todo lo que implica el Palacio de Bellas Artes, que los demás países vieran que en México había ese tema de desarrollo arquitectónico, artístico, la cantidad de acero y de bienes que se utilizaron en esa obra tenía que ver con una muestra más hacia afuera que hacia el interior. Y eso es lo que se van fijando como actividades para el desarrollo también de la sociedad, de en donde la misma sociedad ubica lo que es realmente importante. Y cuando hemos tenido presidentes que simulan el desarrollo y la importancia de México, o que solamente se preocupan por un sector, ¿no? Al que le beneficie este desarrollo, si se han fijado, eso mismo reproduce la sociedad en todas las escalas y en cada uno de sus campos de acción. Yo he ubicado esta semana, he ubicado más, pero voy a comentar cuatro símbolos del poder del actual gobierno que tienen que ver con la lucha contra la simulación. Habrá muchas cosas en las que podamos ir debatiendo, en cuáles sí, en cuáles no, etcétera, pero hubo una cuestión muy importante. Se le condenó a una empresa a pagar $50 millones a una empresa de Pemex. Hay una entrevista en Latinus que pueden ver al empresario dueño de esta empresa, que no quiero yo dar su nombre, pero pueden ver en ese programa, van a saber de qué hablo, donde Loret de Mola entrevista a este empresario por la compra de una empresa de Pemex a muy bajo costo, donde lo que explica el empresario es que se le estaba acusando a él por este gobierno de haber comprado barata
esa empresa y que el gobierno anterior había hecho tronar la empresa para que él la pudiera comprar a buen precio y bueno, que casi ni daba ganancias, pero que bueno, él había hecho el favor de comprarla. Nosotros, cuando éramos oposición, desde la oposición siempre señalamos que esto se hacía, que se dejaban caer las empresas del Estado para dárselas a un precio accesible a los privados y ya los privados tenían el usufructo de estas empresas. Hoy se anuncia que hubo un pago de indemnización de $50 millones a Pemex por esa transacción fraudulenta, lo cual muestra un símbolo de poder contraviniendo un poco a lo que dijo en una nota que comentamos la semana pasada Porfirio Muñoz Ledo de que se iba a desgranar el poder de este sexenio, que se iba a empezar a desgranar. Bueno, él dijo que se iba a empezar a desgranar, pero el hecho de que se haya hecho justicia en un tema tan importante genera un precedente y cambia la perspectiva de actuación de las empresas. Claro que las empresas, al haber tenido una serie de reglas no escritas de cómo se desenvolvían, se sienten agravados en la actualidad que se les quiera hacer cumplir las normas. No tengo la noticia, pero alguien me comentó que Coca-Cola estaba amenazando con irse de México si le hacían pagar impuestos, ¿no? Y hay muchas empresas en esa situación que dicen que ellos ya pagan impuestos por el hecho de pagar sueldos y que sus empleados pagan impuestos. Ahí es donde se tienen que poner muy bien de acuerdo todos los sectores de la sociedad y decidir si se le va a entrar o no y en qué forma se le va a entrar a todo ese tipo de cuestiones del pago de impuestos, por ejemplo, ¿no? Porque una de las justificaciones que hacían los empresarios era, de todas maneras se lo roban. Entonces, dentro de los acuerdos que se tomen, tiene que ver el hecho de en qué se debe invertir y este plan nacional a largo plazo. El segundo símbolo del poder fue que sentaron a la oposición, en este caso al PAN, a platicar. Hay que ver qué agenda llevan ellos. El tercer símbolo del poder fue la demanda a los fabricantes de armas de Estados Unidos que interpuso el secretario de Relaciones Exteriores y que hace poco salió una nota donde ya se está haciendo un comité para evaluar ese tema. Y el otro símbolo del poder, el cuarto, que comentaremos, esto que estamos comentando ahorita, entraremos más a fondo en la próxima transmisión que tengamos el próximo año, que la verdadera relación comercial que se va a tener con el litio, el presidente está empujando para que salga nacionalizada, ¿no? Y eso se hace desde una posición de poder. Perfecto. Fíjate, interesante los 4 símbolos que manejas, Víctor, muy interesantes. Y vamos a platicarlo con calma. Fíjate, ese tema del litio, nosotros desde el año pasado comentamos, ¿sí? que el litio realmente era un recurso hoy del presente y del futuro que iba a tener mucha fuerza, particularmente porque aquí del estado de Sonora está de los yacimientos más ricos del mundo. Creo que va a dar para mucho, y ojalá, así como el gobierno mexicano está planteando que lo aproveche el pueblo de México, se puede hacer de una manera profesional, de una manera a fondo, porque muchas veces se pueden tener recursos naturales, pero no se tiene la tecnología o a veces la voluntad política, la voluntad empresarial
de sacarle una enorme ventaja. Lo del litio va a haber mucho de qué hablar, lo de las armas también, que en su momento aquí comentamos que era una medida excelente, una medida de primerísima importancia. Esto de la simulación y el tema de los impuestos es esencial, ¿sí? Muchos países tienen una tradición muy fuerte de pago de impuestos, la cual no tenemos en nuestro país, y hay que hacerlo, ¿sí? En fin, son muchos los elementos, y pues habría que seguir platicando, Víctor, el próximo año. Claro que sí, vamos a estar en contacto, que tengas estupendo fin de semana, pues ahora ya mañana jueves, viernes, ya ahorita ya son épocas tranquilas. Saludos a todas y todos las personas de tu auditorio, bendiciones y que estas fechas sean fructíferas. Muchas gracias, igualmente, que estés muy bien.